Mi cariño y mi afecto para todos. Uno, dos, probando. Uno, dos, probando. Díganme si se escucha, por favor. Por favor, díganme, ¿se escucha perfectamente? Bien, vale. 8:02. Habemos poco presente, pero sé que cotidianamente se van incorporando muchos, pero muchos a este jueves de crecimiento espiritual. Hacer realmente que todos estén bien y que todos estén estudiando y de hecho todos somos maestros. En este momento estoy repartiéndole a todos aquellos archivos que nos permiten por lo menos entrar de lleno en todo el mundo de los llamados arquetipos numéricos. Les deseo el mayor éxito posible y que logren realmente muchas cosas hermosas con este tipo de sanación. Que me gustaría lo que no la han llevado a la práctica, que estudien primero arquetipos geométricos conmigo. El año próximo comenzaría enero, febrero el curso de arquetipos numéricos. Numéricos no, geométricos. Y al terminar daríamos el arquetipos numéricos. Todo lo que estamos haciendo, todo el sistema, y esto nos daría realmente un desarrollo potencial muy grande como maestros Reiki que somos, y introducir tanto lo que es el conocimiento de los arquetipos geométricos como realmente muy buenos maestros. Yo tengo grandes satisfacciones de esta índole, ustedes lo saben, y que la tengan ustedes, o que empiecen ustedes a cultivarla, a tener éxito con ellas, será un placer muy grande, de verdad. Para mí es ganar una batalla grande en el contexto de la vida. Y ahora que ha cogido mucha fuerza, ¿no? Con la aparición de los famosos códigos numéricos, que no es más que arquetipos numéricos. Lo que pasa es que ellos desconocen que existe una técnica que se viene trabajando durante mucho tiempo, y en muchas personas que tienen dotes espirituales, pues seres de luz le están diciendo lo que ellos llaman códigos numéricos. Realmente son arquetipos numéricos, y ellos lo están implantando o colocándolo. Pueden ir a YouTube, donde aparecen muchos códigos numéricos que ellos le llaman así. Y muy interesantes, de verdad, muy interesantes los códigos numéricos nuevos. Ellos lo están implantando y lo están colocando solamente con expresarlo 45 veces sobre una persona. Es un poquitico molesto, como no dominan realmente la técnica, pues pasan mucho trabajo repitiendo, y es muy problemático decir 45 veces. Es mucho más fácil en términos general la proyección de energía que hacemos con los arquetipos actualmente. Bien, mis queridos amigos, ya vemos un poquitico más. Espero que antes que termine esto se incorporen muchos, pero muchos amigos. Invité incluso a un amigo que tenía grandes problemas para hacer una meditación con todos ustedes, pero el amigo parece que ha tenido problemas y no se ha presentado. La iba a hacer por él, para ayudarlo en todos los sentidos. Se lo merecía, pero parece que ha tenido dificultades. Incluso por internet yo le dejé todo lo general. Él penetró al principio, pero después se desconectó. Bien, buenas noches, Belice del Carmen. Bien, Arturo, mi cariño, mi afecto a Daniel, ese gran amigo que tengo allá, maestro culinario, maestro de cocina y extraordinario sanador, muy buen sanador, ¿no? Daniel. Julia del Carmen, a Marialita, una gente también extraordinaria. Marisa, mi cariño y mi afecto para ti, Mirta, también, y para Belice del Carmen, también para todos en general, los presentes y los ausentes. Estamos
estamos tratando, mis queridos amigos, un tema muy interesante. Hoy vamos a tratar la rutina de lo cotidiano, el despertar a nuevos horizontes. De hecho, este tema es la prosperidad y el mentalismo. Tiene varios capítulos. Este libro que para mí, al yo leerlo y empaparme de todo el conocimiento que tiene este libro, quise llevárselo a ustedes en forma de conferencia y poder intercambiar de la forma tan hermosa y bonita que se refleja estas condiciones. Tuve que estudiármelo bastante para poderle llevar a ustedes, tomar nota del mismo, porque está hecho llamando usted a la persona o llamando usted a quien vive los acontecimientos, que no somos más que nosotros mismos. Nosotros vivimos los acontecimientos de nuestras vidas y esos acontecimientos crean situaciones que todavía como seres humanos no hemos podido alcanzar realmente un desarrollo pleno de sentirnos que somos parte de la fuente del universo, de sentirnos que somos uno con el universo, con el cosmos, de sentirnos dentro de cada ser que somos, o lo que somos como tal, seres espirituales viviendo una experiencia humana, de sentirnos en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de proyectarnos a la vida, que la esencia de Dios, la esencia de la divinidad, está dentro de cada uno de ustedes. Esta conferencia, como todas las que yo doy, nos permite, de cierto punto de vista, coger toda una serie de principios básicos que nos va a hacer mirar el mundo de otra forma. Nos va a hacer crecer interiormente, que es lo que estamos buscando en cada parte de nuestras vidas, y ser mejores totalmente. Tenemos que crecer todo, yo creo que ustedes crezcan, pero tenemos que buscar la prosperidad. Ese concepto de prosperidad y mentalismo es una realidad. Todo es mente. Todo lo que nos rodea es mente. Tenemos que fortalecer ese concepto porque es como si Dios estuviera dentro de nuestra propia mente y de ella dependemos, como en el Ho'oponopono, que tiene un concepto muy claro de que todo es mente. Tenemos que ser capaces ante la vida de borrar de nuestra mente subconsciente nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos negativos. Tenemos que vivir con positividad, tenemos que vivir con energía, con fuerza, con ánimo, porque ustedes mismos conocen que la felicidad está dentro de cada uno de ustedes. La felicidad no la podemos buscar afuera de nosotros. La felicidad es una conciencia plena de que nosotros podemos ser felices. Y la prosperidad se logra con las cosas que vamos a aprender hoy, porque usted puede ser rico y aunque usted no lo crea, usted tal vez no sea próspero ni sea feliz. Esa es una realidad que tenemos que tener presente en todos los conceptos y que vamos a aprender con este crecimiento y con estas conferencias que tienen un título máximo, aunque aquí vamos a ver un pedacito de todo lo que trata, ¿no? En todos los sentidos, que es la prosperidad y el mentalismo. Pero va a tratar hoy fundamentalmente de la rutina de lo cotidiano y del despertar a nuevos horizontes. Yo diría que cuando yo lo miento a usted, su nombre, usted, es un nombre que es muy poco frecuente. Pero háganse la idea en su mente subconsciente que cuando yo digo usted, estoy inventando el nombre de cada uno de ustedes. Y el mío propio. Yo estoy aprendiendo con usted. Usted es así como usted se llama. Desde ahora, usted se va a llamar usted. Y vale la redundancia, sí.
pero no hace falta que me trate de usted. Le voy a conceder el concepto en este momento de tutearme. ¿De acuerdo? Sepan que el camino, una vez caminando usted a un restaurante donde solía comer, se encontraba con mendigos, familias enteras que vivían en la calle y que buscaban entre la basura restos de comida, y usted se conmovía. Le asaltaba incluso un cierto sentimiento de culpa, porque él sí tendría una comida decente en todos los sentidos, y a veces uno se preguntaba por qué ellos no tienen una comida decente. Se identificaban, en este caso usted, con los humildes, con cualquier persona que se cruzara con él por la calle y que no podía evitar una mirada de mezcla de envidia y de rechazo hacia los ricos que circulaban en grandes automóviles cerca de usted. Este es un comportamiento cotidiano. La riqueza, la pobreza, o aquellos ricos que sencillamente tienen de todo y tienen grandes automóviles o tienen automóviles de últimos modelos. Ese contraste que usted mira cada vez más doloroso entre la riqueza y miseria, le recordaba a usted algunas frases aprendidas en la infancia, en las clases de religión, en las conversaciones con sus familiares, y usted recordaba en aquel momento el concepto: el dinero no da la felicidad. Escúchenme, usted, ¿cuándo usted no ha escuchado esa frase? Creo que durante toda la vida nosotros hemos escuchado: el dinero no da la felicidad. ¿Sí o no? Es decir, otra de las frases famosas que hemos escuchado durante mucho tiempo es aquella que dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Esa frase, que es extraordinaria, nos ponía a pensar y nos ponía de cierto punto de vista en contra de los ricos, en contra de aquellos que tenían, de aquellos que habían logrado de cierto punto de vista salir adelante en el contexto de la vida. Todavía repercute en usted, en todos los que somos usted, esa frase, y la voy a repetir porque cuando la escuchábamos nos daba fuerza interiormente que Cristo hubiera dicho esa frase. Es decir, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y hasta qué punto esa frase es verdad o es mentira? ¿Hasta qué punto Cristo expresó una realidad con esa frase o no? Sencillamente, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero todos nosotros que en este momento nos llamamos usted, la hemos escuchado. Hay otra frase que, si mal no recuerdo, se decía que un rico vaya al cielo no tiene por qué ser imposible, porque existe un cielo y existe un Dios, y que nada es imposible. Y el corazón de una persona no se aprecia por lo que hay en su bolsillo, en su cuenta corriente. Y eso tal vez usted lo pensaba mientras paseaba por la calle. Pero debe ser difícil, porque cuando se tiene mucho dinero, la gente se vuelve egoísta. Tal vez usted se dijo al pasar frente a un hotel de 5 estrellas con muchas limusines en la puerta. Y esa frase que acabo de expresar, usted se la repitió. Para volver al trabajo, tal vez usted tomó por una calle, pues le gustaba cambiar de ruta. De repente se le ocurrió que tal vez al variar de camino estaba evitando algo desagradable que había visto
en la ida. Es decir, los mendigos o los millonarios. Y usted se preguntó y tal vez no supo responderse a sí mismo. En cambio, se encontró en su camino ante un templo enorme y recordaba que había pasado por allí hacía unas semanas y no había nada. Sencillamente, usted se dijo, estas sectas piden a sus fieles un porcentaje de lo que ganan y ellos lo pagan de buena gana. Y usted se preguntó, ¿por qué? Y se preguntó justo cuando centenares de personas empezaban a salir de esa iglesia. Y recordó que en los últimos tiempos se sentía tan agobiado que daba escasa prioridad al aspecto espiritual de su existencia. Es decir, póngase en el principio de que es tanto el trabajo, la lucha por la vida, es tanto muchas veces el esfuerzo personal que todos tenemos que hacer, que sencillamente hay muchas personas que se agotan y que ponen mucha escasa prioridad al ámbito espiritual dentro de su existencia. Pero sepa también que nunca se va a lograr ante la vida ningún bien material si no estamos equilibrados y armonizados en el ámbito espiritual. Nadie logra nada material si sencillamente, con felicidad plena, me refiero a eso, si no está totalmente dentro de un mundo espiritual de equilibrio y de armonía. Pero vamos a continuar, porque hay muchas cosas interesantes en el usted que yo estoy planteando. Más adelante llamó su atención en usted una voz firme que decía, mi Padre está en el cielo y el reino de Dios está dentro de nosotros. Esa voz usted se la repitió muchas veces. Mi Padre está en el cielo y yo diría, mi Padre está en el universo, en el cosmos, en la tierra. Mi Padre lo es todo. Y el reino de Dios realmente está dentro de cada uno de nosotros, porque nosotros somos esa divinidad existente que está en cada uno de ustedes. El caso es que el viejecito sonriente que repetía una y otra vez aquellas frases no tenía ni mucho menos aspecto de un predicador normal y corriente. Uno de esos religiosos que se echan a la calle a hacer proselitismo. El viejo llevaba una túnica dorada y así vestido se distinguía de la multitud, pero por lo visto nadie había reparado en su presencia. Parecía que solo usted fuera capaz de verlo. ¡Qué maravilla! Usted está viendo algo, pero usted nunca había visto a alguien como él. Aunque él mismo tenía cosas totalmente diferentes que impactaban en usted, usted sentía que al mismo tiempo ese ser tenía sensación de que lo conocía desde hacía muchos siglos. No tenía en absoluto aspecto de un mendigo, más bien al contrario, irradiaba bienestar y también un sentido de prosperidad que con solo verlo nos sentíamos totalmente, yo diría que bien. Es decir, que este ser que estábamos viendo no tenía nada de aquellos hombres adinerados que despertaban en usted sentimientos de envidia y de rechazo. No podía entender el por qué ni el cómo. El caso es que la prosperidad se refleja en la figura de aquel anciano que nosotros estábamos percibiendo y que ahora brillaba en su túnica dorada, y aquella frase resonó en su cabeza durante toda la tarde mientras usted trabajaba, y la frase volvía a decir,
Mi Padre está en el cielo y el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Muy bello, muy lindo, pero esa frase estaba allí, perenne. Y entonces vale la pena preguntarse, vale la pena responder a varias preguntas. Primero, ¿te gusta tu nombre? ¿El nombre que tienes actualmente? ¿Te gusta? Yo preguntaría también, si tuvieras la ocasión de cambiarte de nombre, ¿cómo te llamarías? Pero te voy a hacer una tercera pregunta. ¿Qué crees que aporta más desgracia a la humanidad? ¿La miseria o la riqueza? Y esta pregunta es bien interesante. ¿Qué cree usted que es lo que más aporta más desgracia a la humanidad? ¿La miseria o la riqueza? Y le voy a hacer una cuarta, que tal vez pocos me las digan. ¿Por qué un dromedario? Dromedario es un camello, solo tiene una joroba y el camello tiene dos. Es decir, se le llama dromedario un tipo de camello que tiene una sola. Bien, mis queridos, no se asusten. El sistema me botó y tuve que tardar unos minutos para poder entrar nuevamente. Así que no se asusten en ese sentido. ¿Me escuchan bien? Por favor, refléjenmelo en el chat. Déjenme ver. Refléjenmelo. Bien, perfecto. Escucharon hasta la pregunta, ¿verdad? Bien, si ustedes quieren, yo les voy a repetir nuevamente la pregunta. No se asusten si nos vamos. Yo vuelvo a entrar. De acuerdo. Pero son cuestiones del sistema que no puedo. Es la modernidad que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Es una modernidad que tiene propiamente sus riesgos. Yo diría sus propios problemas en todos los sentidos. Pero bien, es lo que actualmente tenemos y tenemos que conformarnos con ese sentido. Cuando yo le expresaba que el concepto de que mi Padre está en el cielo y el reino de Dios está en nosotros, es un concepto de la Biblia. No por el hecho de que la Biblia la puedan leer solamente cristianos, católicos, apostólicos, romanos, y la puedan leer también personas que no tengan una religión específica y sean en ese aspecto libres pensadores como lo soy yo, que creo en Dios, pero no tengo una norma dentro del contexto de la iglesia. Pero eso no quiere decir que la Biblia no tenga valor en muchos conceptos y en otros realmente a veces se convierte en algo risible. Pero de hecho, hay frases que son hermosas, hay frases que son lindas, y este es un concepto muy claro de un pensamiento bíblico donde sirve para ponerse el sayo, para vestirse en todos los sentidos. Mi Padre está en el cielo y el reino de Dios está en nosotros. Cada uno de nosotros vive y siente el reino de Dios. Eso es lo importante. Yo le preguntaba primeramente si le gustaba el nombre de ustedes, si ustedes tuvieran la ocasión de cambiarse el nombre, ¿cómo se llamarían? Hay nombres muy hermosos, muy lindos, y hay nombres que reflejan incluso el nombre de Jesús sin mentarlo. Tengo un amigo que se colocó el nombre de Jesús, pero como Jesús se llamaba en la clandestinidad y es un nombre realmente bellísimo. Le preguntaba también, ¿qué crees que aporta más desgracia a la humanidad? Si es la riqueza o la pobreza. Yo creo que eso se concibe plenamente. Le preguntaba también por qué el dromedario solo tiene una joroba y el camello dos.
¿Y en qué parte de la Biblia se encuentra esta cita? Que ya ustedes conocen. Y le preguntaba, que en aquel momento se cayó la comunicación, si ustedes han conocido algún pobre que tenga la energía de un rico y un rico con la energía de un pobre. Y es una pregunta bonita. Y le preguntaba también cuál es la persona que más admirabas en el mundo. Esta pregunta, si podíamos decir que cuál persona admirábamos en el mundo, es una pregunta muy hermosa, muy bonita. Somos el reflejo crístico, somos la esencia crística en el mundo, y yo creo que ese nombre en términos general se ha mantenido hasta nuestros días, influenciando en el mundo entero. No hay una religión, no hay una organización mística que no tenga el concepto de la esencia de Cristo o de la esencia cristiana en términos general, porque cuando se cree en esa energía, en esa fuerza, yo diría que es la fuerza mística más grande que ha tenido la humanidad. Coloqué un pequeño donde traté con mucho respeto y me expresé que Cristo había sido el primer chamán que tuvo la historia. Creí que lo iban a leer, pero parece que publiqué tantas cosas que pasó desapercibido. Y para que ustedes vean, era un escrito pequeño, un escrito bonito, hermoso. Y dije, tal vez le va a gustar a aquellos que normalmente me siguen, leen las cosas mías. Y fue el único que no se leyó. Leyeron cosas muy importantes, cosas que realmente yo trato siempre de publicar, cosas que valgan la pena. No pongo cosas por gusto. Pero aquello me llamó la atención. Era un escrito que yo tenía hace mucho tiempo, donde se hacía un análisis completo de por qué el concepto de que Cristo fue el primer chamán. Tal vez algunos religiosos se ofendan, pero no lo hice con ese sentido y me perdonan. El hecho de tratar a Cristo en ese concepto no es, bajo ningún concepto, faltar el respeto. Solo la época que vivió, los chamanes se comportaban de esa forma. Y Cristo fue una gente que tuvo más fuerza, más energía y mucho mejor que Grigori Grabovoi, que es el gran maestro de maestros en la era actual de los arquetipos numéricos, que se dice que ha revivido a muertos, a personas que han acabado de morir, la ha revivido, y que tiene miles y miles de cosas extraordinarias en su haber, y que lo ha hecho con energía. Hay que leer las biografías de este hombre y mucho más. Y Cristo realmente es algo extraordinario en su contexto real. Tengo algunas cosas que después se las voy a publicar, o tal vez la veamos acá entre todos, que nos da una idea cabal de quién fue Cristo y los milagros que Cristo hizo. Fueron milagros extraordinarios. Sí, voy a tratar de publicarlo, por lo menos señalarlo, ¿no? Señalarlo para que la gente lo pueda leer. Es muy hermoso que el autor de esto que estamos ahora llevando a ustedes diga palabras, fíjense, sobre las mujeres, y ustedes se van a caer porque son palabras de Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis fue un supermillonario, dueño de cientos y cientos y cientos de barcos, y fue el esposo de la mujer de Kennedy, es decir, después que Kennedy murió, la viuda de Kennedy se casó con Aristóteles Onassis.
Una vez que el presidente de Estados Unidos en el año 61 fue muerto, o el siguiente esposo de la viuda de Kennedy fue Aristóteles Onassis. Y este supermillonario decía esta frase: si las mujeres del mundo no existieran, todo el dinero del mundo carecería de significado. Debo decir que es maravilloso, porque él tenía por lo menos un concepto de la mujer, que la mujer quería ser próspera, la mujer quería que la mujer se desarrollara en todos los sentidos, pero además le daba todos los gustos porque era el ser más hermoso y más bello que puede existir. La mujer, de hecho, nos da la vida, pare hijos, y ese concepto de amar a la mujer internamente y de satisfacerla en todos los sentidos, se tenga dinero o no, acuérdense que el dinero no hace la felicidad, y es lo que estamos analizando en muchos casos. Es algo bien. Vamos a ver ahora un concepto: al César lo que es del César. Esa es una frase muy vieja, una frase que viene de la época de los griegos, y dice: al César lo que es de César, apostar por el futuro. Nosotros vamos a apostar por el futuro en todos los sentidos y vamos a seguir llamándolo en todos los sentidos usted. Nos vamos a convertir en ese usted que somos todos. Vamos a expresarnos ahora y vivan esto que yo voy a ir expresando y sintiéndonos como si participamos en ese concepto. Vamos a decir que usted atravesaba el desierto bajo un sol despiadado, llevando de las riendas un camello cargado de mercancías para vender. Estaba cediendo, agotado por el gran esfuerzo que estaba haciendo para llegar al tiempo a una ciudad. Además, debía mantenerse lúcido y no dejarse confundir por ningún espejismo que lo apartara del camino. Sentado junto a la muralla de la ciudad, usted contaba las monedas que había sacado de su bolsa. La había ganado en el mercado, y ahora empezaba a repartirlas y a decir el destino que le iba a dar a todas esas monedas. Se despertó sobresaltado. Al poco tiempo se dio cuenta que sus pesadillas y su realidad eran muy parecidas a lo que yo le estoy contando. Usted fue a trabajar como cada día para ganar el sustento de su familia, y ya en casa, después de cenar, se dedicó a hacer malabarismo para cuadrar el propuesto o el presupuesto del mes. Pero tan agotado se quedó con la gimnasia económica que usted estaba realizando, que se durmió aquella noche olvidándose de las notas musicales de la víspera y sin pensar demasiado en sus padres y en sus hijos. Fue una noche calurosa, un sueño desierto, abrasador, y usted contaba las monedas cuando de repente oyó una voz que le decía: el diezmo, sí, para usted, el diezmo. Y usted decía: ¿qué? ¿Qué? La voz se repetía y le decía: el diezmo. No se olvide del diezmo. Y la voz le volvía a decir: no se olvide del diezmo. Era aquel viejecito de brillo dorado, y al ver la expresión de incredulidad y confusión, el viejo repitió la frase de la tarde anterior, recuérdenla, con voz pausada, suave y sobre todo desafiante. El viejo volvió a repetirle aquella frase: mi Padre está en el cielo y el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de usted. Y el viejo siguió su camino. Usted aún tuvo tiempo de preguntarle
Si Dios está dentro de mí, es correcto entonces que tenganlo presente todos ustedes que me escuchan. Si Dios está dentro de mí, es correcto entonces que guarde para mí un diezmo de lo que gano. El anciano se detuvo, observó a usted y le dijo, está escrito en la Biblia, una parte de lo que ganas la debes guardar para ti. Piensan también en el diezmo universal, aquel que has de dar a Dios. Distribuye el concepto del diezmo. Bien, ese concepto que muchas veces las personas olvidan. ¿Me están escuchando? Colóquenmelo. Perfecto. Bien, si me escuchan, pues vamos a continuar adelante, que es la parte importante. Bien, estábamos precisamente redundó sobre usted ese concepto de esas palabras casi en sueños que él estaba escuchando, que decía el diezmo, el diezmo. No olvides el diezmo. Y precisamente aquel viejecito, aquel sueño, le manifestaba, mi Padre está en el cielo y el reino de Dios está dentro de usted. Queridos amigos, he hecho todo lo posible. Creo que ahora me están escuchando perfectamente, ¿eh? Se han ido de la sala muchos amigos, pero no los juzgo. Se ha hecho todo lo posible. Ahora por primera vez ya hay serios problemas aquí en esto y aunque ya hemos consumido bastante, pero ya nos falta por consumir. Quiero que al menos nos faltan todavía unos 10 minutos. Creo que podemos dar esta parte, porque esta parte tiene una enseñanza muy hermosa y quiero que ustedes se la lleven, ¿eh? Así que ustedes me perdonan grandemente porque realmente no ha sido mi culpa. Es el sistema que está mal y que no nos permite realmente trabajar con la solidez que tenemos que trabajar. Así que, Daniel, cuando grabes estas cosas vas a tener que cortar muchos pedazos aquí. Bien, vamos, creo que nos quedamos creo yo que nos quedamos en la parte de la conciencia, ¿no? Del diezmo y de la parte donde el hombre hacía conciencia en relación al análisis. Si ustedes no lo habían escuchado, creo que al análisis de lo que él había visto en la televisión de un predicador que decía, si me mandas el 10% de tu diezmo, te voy a hacer rico. Y cuando vemos en una situación de este tipo, sencillamente pensamos y actuamos inmediatamente creyendo que nos van a estafar. Y pensamos que es así. Pero en el caso sucedió todo lo contrario. Es decir, este predicador estadounidense que apareció en la televisión decía todos los días, mándame el 10% de lo que ganas y te harás rico, es la palabra. Te harás rico. Cada semana el predicador recibía cartas con testimonios de telespectadores de todo el país, en los que explicaba que su situación económica ha mejorado ostensiblemente. Es un sabotaje prácticamente. Lo que me está haciendo es un sabotaje total, completo. Cuánto me duele realmente no poder con ustedes compartir todo esto. Bien, vamos a ver si terminamos. Empecé a contarle en relación a este predicador norteamericano que en la televisión decía, mándame el 10% de tu diezmo y te harás rico. Y este predicador comenzó precisamente a recibir miles, cientos y cientos de cartas, bien, donde las personas comenzaban a hacer testimonio
de lo que había cambiado su situación económica, cómo había mejorado. Y entonces esto llamó mucho la atención a muchas personas del mundo espiritual y sencillamente querían conocer profundamente el por qué existía en la mente del ser humano esa prosperidad cuando daban un paso de aquella índole. Y la razón era muy sencilla, y escúchenlo bien para no tener ningún tipo, ojalá no nos vayamos del hilo. Sencillamente, cuando una persona envía ese diezmo, lo hace en beneficio de su propia prosperidad. Y está diciendo a su cerebro, a su mente, tengo tanto que puedo desprenderme de un 10%. Fíjense que cuando una persona piensa, tengo tanto que puedo desprenderme de un 10%, ya comienza a evolucionar la prosperidad dentro de una persona. Ya comienza el hombre a sentirse que no está viviendo de un salario que por muy poco que fuese, ya está mirando o se está mirando a sí mismo con prosperidad. De hecho, la persona tal vez está pensando de esta forma, tengo tanto que puedo desprenderme del 10%. De este modo, esa persona está creando, escúchenlo bien, una conciencia de prosperidad. Y es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Así que decidió usted ponerlo en práctica. A eso de las 10 de la mañana, salió de su oficina, se dirigió a su banco, pagó algunas facturas que pidió y pidió el saldo y el retiro del diezmo. Al salir de ahí, movido por su impulso, usted entró a su casa, cambió e invirtió parte de ese dinero en divisas de poco valor de varios países. Nunca antes había usted sentido el placer que experimentaba ahora de manejar su propio diezmo. Ese placer de manejar usted su propio diezmo, de coger ese 10% para usted y hacer con ese dinero lo que le plazca en este sentido, usted no lo había experimentado porque sencillamente usted tenía tantos problemas monetarios, tantas situaciones, o tal vez si era hombre llegaba y le decía tome y le daba todo el dinero a su mujer para que su mujer resolviera las cosas más importantes. Y si es mujer y con hijos y no va a haber un hombre en la casa, pues no había un centavo que usted dedicara por lo menos a su belleza o a comprar algo que luciera mejor, un par de zapatos para usted y entonces usted todo lo daba para todos. No había ese diezmo interno para usted que le iba a dar precisamente fuerza, vida, le iba a dar placer, por lo menos aquellos instantes. Y mientras usted pensaba, usted se acordó de ese anciano, dio una excusa, bajó a ver si lo encontraba en la esquina y cuando ya se iba o cuando ya usted iba por la séptima cuadra y había perdido la esperanza tal vez de encontrar, oyó esa voz inconfundible que pronunciaba la misma frase del sueño y le decía, una parte de lo que usted gana lo debe guardar para ti. Se dio la vuelta rápidamente en dirección a la voz, pero el anciano ya no estaba allí. ¿Qué sacamos en conclusión de todo esto cuando nos preguntamos y vamos a preguntarnos sencillamente a través de estas preguntas, ¿qué representa para ti un diezmo? ¿Qué parte de lo que ganas guardas para ti? Si ganaras el doble, ¿cómo cambiaría tu vida? Incluso, ¿cuál fue la última vez que practicaste un acto de caridad? Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que practicaste un acto de generosidad? Y vamos a expresar si tú conoces la diferencia entre la caridad y la generosidad. Tal vez usted me diga ahora o lo coloque, no, yo la conozco. Yo sé lo que es la caridad. Yo sé lo que es la generosidad.
pero yo se la voy a definir para terminar por el día de hoy. Caridad es un sentimiento, actitud que impulsa a interesarse por los demás, a querer ayudar a los necesitados. Es ayuda, auxilio que se da a los necesitados. Es una limosna. Es también una virtud teologal del cristianismo, de los cristianos, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La caridad se manifiesta exteriormente amando al prójimo como a nosotros mismos y concediendo limosnas. Tratamientos que se dan entre sí los miembros de algunas órdenes religiosas. Bien, es decir, todo esto puede ser el concepto de caridad. ¿Y cuál es el concepto de generosidad? El concepto de generosidad, aunque se parezca, no es igual. El concepto de generosidad del humano es el hábito de dar, de extender a los demás, comparado a menudo con la caridad o con la virtud. La generosidad se acepta extensamente en la sociedad como un hábito deseado. En momentos de desastres naturales, los esfuerzos de la ayuda son con frecuencia proporcionados voluntariamente por los individuos o por los grupos que actúan de manera unilateral en su entrega de tiempo, de recursos, de mercancías, de dinero, etc. Podríamos hablar mucho más del concepto de generosidad, pero creo que con esto ya colocamos una base que sustenta la diferencia entre la caridad y la generosidad. Esto sí es muy importante. Ahora, de todo esto se desprende que tenemos que pensar un poco más en nosotros. Porque vamos a tratar en esto que estamos tratando, que no es más que lograr la prosperidad y el mentalismo. Pero la prosperidad es a base de mentalismo. Tenemos que lograr una mente fuerte, con conceptos verdaderos ante la vida para nosotros lograr la prosperidad y el dinero en nuestras vidas. Las cosas que le siguen, pues precisamente es el tratamiento de cómo lograr la prosperidad, de cómo lograr el dinero, pero hay conceptos que sí tenemos que aprender porque todo está dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra mente, y todo es mente, mis queridos amigos. Para ustedes todo mi cariño y mi afecto. Perdónenme que esta conferencia tal vez hubiera sido mucho más atractiva si no hubiera tenido tantas interrupciones, pero no ha dependido de mí, ha dependido de los medios que tenemos y ahora se estabilizó. Es terrible, pero es así. Bien, cuídense mucho y gracias por dedicarme su tiempo, que para mí es sagrado, y que Dios siempre lo bendiga en todos los sentidos.